grabamos de nuevo. Muy bien. Bueno, ¿lo pudieron hacer? ¿Lo vieron? ¿Qué onda? ¿Lo miraron? ¿No lo miraron? Me temo que no lo miraron, ¿o sí? A ver si se ve. Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tenemos acá? A ver, en principio, ¿qué tenemos en el tema de cargas posibles? A ver, vamos a dejar entrar a Pía entonces. Ahí está. En el tema del dibujo del circuito, ¿qué tenemos en principio? ¿Qué se puede ver? Alguien mandó, creo. No mandó nadie. Una resistencia en paralelo con un capacitor, Sí, perdón, con una bobina, bien. Muy bien, vamos a mirar entonces. A ver, ¿una resistencia con qué? ¿Me dijiste? con una bobina en paralelo. Sí, perfecto. O sea, vamos a empezar por acá. Vamos a hacer una resistencia con una bobina. Valores, ¿cómo los calculás? Carámbula. ¿Cómo lo No, hacemos? no los calculé. La Ah, no importa, ¿cómo parte, lo haces? Decime los cálculos. Digamos, vamos a decirle a la primera Con corriente, el ¿cómo? módulo del ángulo, sacar las componentes imaginarias de la real, Sí, digamos. haces que, digamos, esta es I sub 1. I sub 1 es 11 con ángulo 30, negativo, ¿sí? 11 con ángulo 30 negativo, es decir, I sub 1 es 11 con ángulo menos 30 grados en amper. Esa I sub 1, además, ¿a qué es igual? I sub 1 es igual a 110 volts dividido Z sub 1. Esto es igual a 11 con ángulo menos 30. Entonces, Z sub 1 es igual a 110 volts sobre 11 con ángulo menos 30. ¿Y esto cuánto te da? A ver, ¿quién me saca esa cuenta? Debería dar No, 10 con ángulo 30. 10 con ángulo 30, sí, pero para sacar los valores, digo, que es 5 más 8, más, no, 8,66, 8,66 más 5, ¿no? Más J5. ¿Está bien o no? Decime la cuenta. 8,66 más J5, ¿puede ser? Que Sí, sea, a eso. ¿sí? ¿Es la cuenta? Porque digo, 0,866 es el coseno de 30 y 0,5 es el seno. Multiplicado por 10 te da 8,66. Bueno, acá tenemos el valor, 8,66 y J5. Bueno, maravilloso. ¿Qué más tenemos? Un Después, capacitor, un capacitor, perfecto. ¿De qué valor? Si le decimos a esto I sub 2, digamos I sub 2 es 11 con ángulo 90. un ohm ¿Cómo? de 10 ohms. 10 ohms, exacto. Porque Z sub 2 es 110 dividido 11 con ángulo 90. O sea que sería un 10 ohms con ángulo menos J, ¿no? Menos J10. Esa es la rama 2, digamos. Y la última rama, ¿cómo sería? La variable, ¿cómo sería? ¿Cómo lo calculamos? Una resistencia con una inductancia variable. Exacto. ¿Cuánto vale la resistencia? Pregunta 2.000.000, ¿no? Esta es variable, sin lugar a duda, XL, JXL, esta es variable. ¿Cuánto vale 11 ohms. R? ¿Cómo? 11 ohms. Sí, exacto. Porque cuando es cero, queda perfectamente, cuando JXL da cero, queda perfectamente alineado, entonces tengo 10 amperes,
110 dividido 11, me quedan esos 10 amperes que dice ahí y ahí está. Ya deduje mi circuito equivalente para las condiciones en las cuales estaba este circuito. ¿Qué pasa si doy vuelta el sentido de giro? ¿Qué cambia? Lo pongo para el otro lado ahora. Lo pongo para el otro lado. ¿Qué cambian? Las bobinas son capacitores y los capacitores son bobinas. Sí, y nada más. Eh, Es una pregunta, ¿eh? Sí, no cambia nada más, ¿eh? No cambia nada más. Si quiera para el otro lado, fíjate que la corriente I sub 1, está adelantando, pero tiene parte resistiva, así que está adelantándose a la corriente, tiene parte resistiva. La de 11 amperes es un inductor puro y esta corriente que está acá en algún momento se adelanta a la tensión, va casi siempre adelante de la tensión, en algún momento lo hará con un ángulo plenamente 90 y si no a lo sumo estará en fase completa con la tensión, pero siempre va resistivo capacitivo, es decir, si lo doy vuelta, esto se invierte por un capacitor, esto se invierte por una inductancia y esto se invierte por un capacitor y nada más, ¿eh? Si no tiene ningún cambio. Hasta ahí no tiene ningún otro cambio. ¿Estamos? No hay mucho más que se pueda tomar de estos lugares. Por ahí el lugar más complejo sería el de la resistencia variable porque te queda en el eje vertical, pero no tiene grandes dificultades tampoco. Y en particular, digamos, ¿cuántas posibilidades de resonancia tiene este circuito? ¿Cuántas posibilidades de resonancia tiene este circuito? ¿En cuántas posiciones o en cuántos lugares hay resonancia? A lo sumo, ¿en cuántas? Dos. Dos. Sí. No tiene tres, por más que haya tres cortes, ven que acá hay un corte más, digamos, a ver, lo voy a poner así. Ven que acá hay un corte más, a ver, lo marco con verde. Acá hay un corte, acá hay dos cortes y acá hay tres, ¿sí? Pero este de acá, el primero, ese, no es resonancia. Este no resuena. No es de resonancia. Los valores de resonancia son estos. Los dos puntos en donde el semicírculo corta a la recta o a la prolongación. Acuérdense de eso, ¿eh? O sea, podría pasar que en la representación esto quedara así, como lo estoy dibujando acá en verde, ¿sí? Podría ser que pasara esto, por ejemplo. Y ustedes fíjense que los valores de resonancia seguirían siendo 2 porque la prolongación de la tensión es lo que corta al semicírculo, ¿sí? No es necesariamente la tensión, porque eso depende de la escala y no es importante. La escala no es importante. Siempre que la prolongación de la tensión corte al semicírculo es una frecuencia, es un valor de resonancia, ¿sí? Siempre que la prolongación corte al semicírculo es un valor de resonancia, independientemente de si el valor de tensión en sí llega a cortarlo o no. ¿Se entiende? O sea, capaz que la flecha no llega, pero no importa, la prolongación llega, listo, tengo dos valores de resonancia posibles. Acuérdense por las dudas, porque eso es pregunta de examen típico. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguieron? Sí. No es demasiado complicado, creo. Creo yo que no es demasiado complicado. Por ahí es pegarle una repasada a lo que han visto de la guía, pero no es demasiado complicado. No tiene mucha riqueza deductiva, digamos. Vamos este era el 3, vamos al 4.
Este creo que lo habíamos explicado, pero por las dudas siempre lo repaso porque hubo uno de mis alumnos que se mandó la animalada de considerar una cosa que ahora les paso a decir. Pero lo vimos ya, si lo vimos lo repaso muy rápidamente, si no lo vimos le damos un poco más de bola. En este lo que hay que calcular es cuánto vale I0, cuánto vale la potencia sobre la resistencia de 10 y cuánto vale I1. ¿Estamos? Eso era lo que había que calcular en este ejercicio. ¿Ya lo vimos o no? ¿Lo habíamos visto? ¿Lo habíamos...? Yo no recuerdo que lo hayamos visto, ¿no? Bien, no. Entonces, a ver, si ustedes se dan cuenta, yo les digo el razonamiento que hizo un compañero de ustedes, sin dar nombres, por supuesto, Roberto, no, mentira, sin dar nombre, pero les digo el razonamiento que hizo. Él hizo una malla acá, esto lo voy a dibujar todo con naranja, hizo una malla acá. ¿Cuánto vale la corriente de malla así dibujada? Y sub 1, vamos a decir. ¿Cuánto vale la corriente de malla? Si yo la dibujo así, miren, acá hago I sub 2, Sí. acá hago I sub 3 y acá hago I sub 4. ¿Sí? ¿Cuánto vale la corriente I sub 1? ¿Cuánto vale el I sub 2? ¿Y cuánto vale el I sub 3? La I1, 0. 0 porque se cerró sobre sí mismo. La I2, 0 porque se cierra sobre sí misma. La I3, 0 porque se cierra sobre sí misma. Y él dijo, la I4 vale 0. Porque si todas las demás son 0, esta tiene que ser 0 también. Porque si no, tendría una diferencia de potencia que no puedo controlar. ¿Me siguen hasta ahí? Ese fue el razonamiento del compañero de ustedes. Que es una bestialidad anacrónica. No se lo dije así porque, bueno, estamos estudiando. Todos podemos cometer errores. Mi agancho es 0. Guarda con dejarse engañar con hacer una malla y mirar el resultado. Las mallas están interconectadas. Digamos, esta malla, la I sub 1, se interconecta con la I sub 2 que pasa por acá. Entonces, yo no puedo decir que I sub 1 sea 0 per se, por ella misma. Digamos, no puedo decir que es 0, porque hay alguna caída de tensión debido a la otra corriente me interfiere, me raspa, digamos, ahí, y me molesta en la circulación. Lo mismo pasa acá. Lo que pasa es que si vos pensás que son todas 0 y forzás que sean todas 0, va a obtener el resultado de que dan todas 0, ¿no? Digamos, la paradoja de la autocomprobación. Cuando uno piensa de una manera y comprueba de la misma manera que piensa, va a llegar al resultado que uno pensaba en un principio. Es medio la profecía autocumplida, ¿no? No puedo, y bueno, finalmente no va a poder. Pero, ¿cómo se resolvería este circuito si no fuera de esa manera? ¿Cómo harían ustedes para resolverlo? Este es un circuito raro y particular. Van a ver, ahora vamos a ver por qué, ahora les voy a mostrar por qué. Pero fíjense, ¿cómo lo resolverían en principio? ¿Qué harían? ¿Qué tendrían que hacer para resolverlo? Tengo que calcular cuánto vale I sub 0, tengo que calcular cuánto vale I sub 1 y tengo que calcular la potencia en la resistencia esa de 10 que está arriba, que también me obliga a calcular la corriente, obviamente. Eso sí es obvio. ¿Sí? O sea, son 3 corrientes prácticamente lo que yo tengo que calcular. ¿Las podré calcular de alguna forma fácil? ¿No las podré calcular de alguna forma fácil? No sé. Ustedes díganme. A ver, ¿qué harían? ¿De qué forma la calcularían? Este debe ser el único circuito, el único circuito donde los métodos aprendidos en electrotecnia les juegan en contra. ¿Sí? Debe ser el 30, es por lo menos en mi conocimiento el 30 y único donde funcionan como el Tujes
los métodos que ustedes aprendieron. Mallas, fíjense, a ver, vamos a aplicar mallas. Vamos a tratar de hacerlo. A pesar de lo dicho, vamos a pensar en términos de malla. ¿Cuántas ecuaciones tengo que escribir de malla? Vamos a ponerlo en verde. Tengo una malla, 2 mallas, 3 mallas, 4 mallas. ¿Estamos? 4 mallas. 4 mallas, ¿cuántas ecuaciones tengo? 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 4 mallas, 4 ecuaciones. Listo. Bien jodido. 4 por 4, o sea, voy a tener 4 incógnitas con 4 ecuaciones. No sería lo más recomendable. Vamos a hacer nodos. Nodos, vamos a reconocer nodos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Esos tres no serían uno mismo? Sí, ponele 1. Que sea 1, que te diste cuenta y lo reconociste, es 1. ¿Cuántos nodos en total? A lo sumo. 3 no. 3 nodos. 3 por 3 ecuaciones. ¿Sí? También. ¿Habrá alguna forma más fácil? Sí, no, más o menos. Acá viene el detalle. Miren esto. Vamos a ver. ¿Y cero no lo podés calcular como 10 volts dividido 10 ohm? ¿Qué pasaría si eso fuera así? Si I0 fuera 10 volts sobre 10 ohms, ¿qué pasaría? Te daría ¿Cuánto? ¿Cómo? te daría un ampere y 0. 1 ampere y 0. Eso quedaría piola. Ahora, ¿será correcto o no será correcto? Porque si es así, estos 10 volts caen todos acá en esta resistencia y para adelante no cae más nada. ¿Entendés lo que te pregunto? Acá, vos no pensarías, ponerle en la línea que sigue, vos no pensarías que acá hay una corriente así. ¿No tenderías a pensar eso? Porque para que los 10 volts te caigan acá, para que los 10 volts te cayeran ahí, no tiene que haber ninguna caída de tensión más para adelante. O toda caída de tensión que caiga para adelante tiene que ser 0, que es lo mismo. ¿Te animás a afirmar eso así tan graciosamente? Tal vez de eso, pero en principio es bravo de afirmarlo, porque acá tenés otros 10 volts, ve acá. Acá tenés otros 10 volts. Y acá tenés otros 10 volts. Si cayeran justo 10 volts menos 10 volts, 10 volts menos 10 volts y fuera, estaríamos bárbaros. Ahora, lo mismo tendría que pasar abajo, tendría que ser 10 volts y 10 volts acá. ¿Sí? Entonces, ahora estamos en continua. Si caen 10 volts es porque acá tenés un amper, como vos decís. Si acá caen los otros 10 volts porque acá tenés un amper, como vos decís. Y acá tiene que venir un amper, como vos decís. Y te entra un amper a este nodo, te entra un amper y te salen 2 en continua. ¿Entendés el problema? ¿Se entiende el problema o no? Sí, entiendo. ¿Está? No es tan barato, entonces, estamos al horno. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, vamos a ver. ¿Qué otra cosa podremos hacer? Igual está bien, es un intento. Ustedes lo que tienen que hacer es proponerse una hipótesis y ver si esa hipótesis puede zafar o no, si es algo que puede salir o no. Es decir, en algún momento los resultados que ustedes tienen arman una malla cualquiera alrededor del circuito, tiene que dar 0, saben que tiene que dar 0. Miran los nodos y la suma de los nodos entrando en un circuito tiene que dar 0. La suma de los nodos que entran tiene que ser igual a la que sale, o la suma de las corrientes totales tiene que dar 0, como ustedes lo quieran decir, pero, digamos, las dos leyes de Kirchhoff tienen que salir, tienen que estar cumpliditas perfectas, las dos. No que si cumplo una, tal vez no puedo cumplir la otra, no. Las dos al mismo tiempo se tienen que cumplir. Pero fíjate, tenemos algo a favor, que capaz juega a favor. Yo te propongo como hipótesis decir que la corriente que viene por acá se divide en dos partes iguales. ¿Sí? Se divide en dos partes iguales. Porque las ramas que están acá son exactamente iguales. Pensá en el circuito así, mirá. Si vos lo pensaras,
de esta manera, vamos a hacer esto. Voy a hacer un poquito de trampa. Es más, voy a hacer más trampa que eso, mirá. Te dibujo el circuito, te lo redibujo. ¿Sí? Hago así, hago acá y ahora divido en 3. No hago como está ahí. ¿Se entiende eso? Y otra vez, hago una, hago la otra exactamente igual y hago la otra exactamente igual. Y acá le pongo la de 10 volts. Esto es 10 volts, 10 ohm, 10 volts, 10 ohm, 10 volts, 10 ohm, 10 volts, 10 ohm, todo igual. ¿Sí? No lo escribo porque ya sabemos cuáles son los valores. A ver, si notan algo, digamos, yo podría pensar, sería correcto pensar que la corriente, esta es I0, que la corriente I0 que viene por acá se divide en dos corrientes iguales, ¿sí o no? ¿Sería correcto pensarlo, sí o no? Sí. Sí, porque son simétricas las dos ramas. Y no hay nada que las desequilibre, a pesar de que en el primero, en el de la izquierda, parece que hubiera algo que desequilibra las corrientes. Cuando vos lo redibujás y haces el nodo un cable, que es lo mismo, en términos de potencial, es lo mismo, hacer un nodo que un cable, es exactamente lo mismo, no me cambia la condición, veo que las dos corrientes son iguales. ¿Y qué va a pasar acá? En el siguiente, en este dibujo. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo van a ser estas tres corrientes? Iguales también. Iguales también. Entonces, la corriente acá arriba va a ser I0 sobre 2. La corriente abajo también va a ser I0 sobre 2. ¿Y acá qué va a ser? I0 sobre 3. Y acá también va a ser I0 sobre 3, y acá va a ser I0 sobre 3. Y acá va a ser I0, ¿sí o no? Se vuelve a juntar. ¿Me siguieron hasta ahí, sí o no? ¿Me siguen? ¿Sí? Díganme que sí, por favor. Sí, sí. Bueno, y ahora escribo una ecuación sola, mirá. Escribo esto, digo, 10 volts menos I0 por 10, ¿sí? No sé cuánto vale I0, pero ahora ¿qué hago? Vengo por arriba, voy por arriba. Voy a hacer una malla cerrada, todo por afuera, la malla cerrada. I0 menos I0 por 10. Ahora, ¿qué hay acá? Acá hay una fuente de tensión que aporta en tensión, a pesar de que estaba horriblemente mal dibujada, suma 10 volts de caída más, ¿sí? Menos I0 sobre 2, que es la corriente que circula, por 10, ¿sí? ¿Y acá qué hay? Y acá hay otros 10 volts y otros 10 ohms. Entonces, los 10 volts que aporta esa ramita, ¿sí? Menos I0 sobre 3 por 10. ¿Y esto cuánto tiene que dar? Llegué hasta este punto de acá, Y 0. da 0. Da 0, no I0. I0 es una corriente y esto es una suma de tensiones, ¿sí? Esto es una suma de tensiones. Tiene que dar 0, 0, 0, 0, sin ningún problema. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora agrupo 10 volts más 10 volts más 10 volts. Esto me da 30 volts. ¿Sí? Y ahora pongo las I0 menos I0 por 10 más I0 sobre 2 por 10 es I0 por 5. ¿Sí? Más 10 sobre 3, que es 3,33. Y esto me da igual a 0. Entonces, I0, ahora haciendo el despeje, es igual a los 30 volts dividido 18,33. Que da, no sé, ¿cuánto da esto? ¿Quién me dice cuánto da? ¿Cuánto da? 30 dividido 1,64. 1,6. 1,6, 1,64. 1,64 amperes.
Y ahí tengo ya todos los valores que yo necesito. ¿Cuánto vale I0? 1,64. ¿Cuánto vale la potencia en la resistencia de 10? La potencia en la resistencia de 10 vale, digamos, la potencia en la resistencia de 10 vale I0 al cuadrado sobre 4, o digamos lo que es lo mismo, I0 sobre 2, todo al cuadrado por 10. O lo que es lo mismo, 0,82, ¿sí? 0,82 al cuadrado por 10. Que no sé cuánto da eso. 8 por 8, 64, bueno, debe dar 7 y pico. ¿Cuánto da? 0,82 al cuadrado por 16. 0,82 al cuadrado por 10, digo, no por 16. 10,71. Ah, no, perdón. No, a ver. 6,7. Eso. Ahí sí. 6,7 watts, ¿no? Obviamente. ¿Ven? Salía fácil. Salía relativamente fácil, creo, ¿o no? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Y ahora la pregunta del sí o no, digamos, ¿se entiende cómo salía? Pero fíjense, no salía así. Aplicando mallas me generaba 4 ecuaciones. Aplicando no me generaba 3 ecuaciones. Aplicando el método de división de las corrientes me genera una sola. Y un poco de observación, por supuesto. Un poco de observación. Es uno de los pocos, realmente, es uno de los pocos. Es el único que he encontrado en el cual es más fácil resolverlo sin método que con método. Si uso el método de las mallas, sale complicado. Si usaba Thevenin era horrible. Cualquiera de los métodos que aprendimos a lo largo de electrotecnia era para generarme más cuentas más dolores de cabeza que soluciones, ¿sí? Entonces, con esto solo, con darme cuenta de esto solo, ya me soluciona el problema. ¿Cómo hago para resolver cuánto vale I sub 1? Esto a ver, ¿quién me dice cuánto vale? Ahora volvamos al circuito original. ¿Cuánto vale I sub 1 que está acá? I sub 1. ¿Cuánto vale ese I sub 1 que está ahí? Lo demás ya lo dejo, lo saco, lo borro. Me voy a borrar no lo borro porque lo voy a poder necesitar, pero sí borro lo de abajo. La ecuación de cálculo la borro. La ecuación de cálculo la borro, así me dejo un espacio. ¿Cuánto vale I sub 1 ahí arriba? No lo tengo acá abajo, ¿sí? Acá en el verde tampoco lo tengo. No lo tengo en ningún lado. ¿Cuánto vale I sub 1? ¿Quién se anima a decirme cuánto vale I sub 1? ¿Quién se anima a decirme cuánto vale I sub 1? De 1. A ver. No es tan fácil, ¿no? Digamos, yo dije, no, el circuito es equivalente y nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Así que el circuito debe ser equivalente, pero no sé si es tan equivalente. ¿Yo qué aclaré cuando dije equivalente? ¿Sí? ¿Es equivalente en qué términos? Es equivalente en términos de tensión. Es equivalente en términos de tensión. En términos de tensión es absolutamente equivalente. En términos de corriente, no. En términos de corriente no es equivalente uno del otro. No es lo mismo. No se produce la misma corriente sobre esta rama de acá, que sobre esta rama de acá, que sobre esta. ¿Sí? No es exactamente equivalente. En términos de tensiones, como yo planteé una ecuación de tensiones, sí es equivalente, pero no es equivalente en términos de corriente. Entonces, en términos de corriente, ¿qué tengo que hacer para calcular I sub 1? ¿Cómo hago para calcular I sub 1? ¿Qué hago? ¿Saldrá? ¿No saldrá? Digamos, vamos a ponernos en marcha con nuestras apreciaciones. Acá tengo 0,82 amperes que entran a este nodo. Y salen
¿cuánto? 1,64, háganme I sub 0 sobre 3, por favor. I sub 0 dividido 3, es decir, 1,64 dividido 3. ¿Cuánto me da? 0,5 y pico. 0,5, ¿cuánto? 0,54. 0,54 amperes. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver qué sacamos del otro lado. Yo sé que por acá vienen 0,54. Sé que por acá también vienen 0,54. Y sé que por acá también viene 0,54. ¿Cómo hago para usar esos datos para calcular I sub 1? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo calculo I sub 1? ¿Qué hago? Vamos a plantear, vamos a mirar, vamos a decirle a este nodo, nodo A este nodo le decimos B y a este nodo de acá le decimos C. ¿Sí? Vamos a mirar el nodo A. Vamos a mirar el nodo A. Y lo vamos a hacer en términos de corrientes. ¿Sí? Entran 0,82, se van 0,54 para allá, y el nodo B tiene 0,54 que salen para el lado derecho. A ver, ¿qué está pasando acá? Estos 0,54 se van para allá también. ¿Qué está pasando ahí? Miren, esto es así. Vamos a mirar los tres noditos. A ver si nos damos cuenta. Otra vez. 0,82 entran. 0,54 se van para acá. ¿Cuánto viene? ¿Cuánto tiene que estar entrando acá? ¿Cuánto tiene que estar entrando acá? ¿Cómo hago para saber? Entrando, saliendo, lo que sea. Vamos a elegir estas dos corrientes para, en lugar de ponerlas así, las vamos a dibujar en verde. Estas dos corrientes que están acá. Porque una de las verdes es la I1 que me piden a mí. ¿Sí? Vamos a plantear este nodo, el nodo C. En el nodo C yo tengo 0,82 más I1 es igual a 0,54. ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿cuánto vale I1? ¿Lo puedo saber, sí o no? No sé cuánto vale porque soy horrible con las cuentas. Díganme ustedes cuánto vale I1. ¿Cuánto vale I1? 0,28, negativo. Con signo negativo eso. ¿Sí? Y ahí tengo I1. Con ese solo dato, pero tengo que hacerme un dibujito, tengo que hacerme un esquema. ¿Qué pasará acá arriba? Vamos a suponer que yo les hubiera pedido que calculen I2, que está acá arriba. ¿Cómo hago para calcular I2? Yo digo, perdón, 0,82, ¿sí? Es igual a 0,54 menos I2, más I2, perdón. Más I2. ¿De dónde? I2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale I2? 0,82 menos 0,54, 0,28 positivo. ¿Estamos? Ahí tienen los cálculos de cuánto valía cada una de las partes de corriente, de potencia y de todo lo demás. No era tan sencillo. Sin embargo, es un ejercicio que, si ustedes piensan, se puede hacer sin prácticamente hacer muchas cuentas. La ecuación más larga, la vuelta esta, la primera que hicimos. Esa era la más larga. ¿Salía de las otras formas? Sí, salía de las otras formas. Si uno hacía las mallas y las hacía bien sin suponer ese cero que me metió el compañerito de ustedes,
¿sí? Sin suponer eso, salían. Las mallas salen igual. Ahora, las mallas dan todas corrientes diferentes, ¿eh? Sin lugar a dudas también. A pesar de que parecen que son todas iguales, como se influyen mutuamente, se estorban para las cuentas y dan valores diferentes. Dan valores diferentes. Este se entendió, este debe haber sido de los más complejos, a pesar de que es el más pedorro de todos, ¿sí? Parece al menos el más simple de hacer. ¿Alguna duda, pregunta, consulta o lo que sea? No. Bien, seguimos. Hacemos un último más. Vamos a hacer un último más, que es justamente el ejercicio 5, en un arranque de imaginación, que es sobre trifásica, uno de los temas que ustedes van a tener que ver para este parcial. ¿Lo tienen a la vista? Sí, ¿no? No produjo ningún impacto y eso me llama la atención. A ver, ¿quién me dice cuáles son las indicaciones de los voltímetros B1, B2 y B3, suponiendo A que tienen resistencia infinita? Vamos primero con eso, con esa parte. Los voltímetros tienen resistencia infinita. ¿Cuánto indica B1, cuánto indica B2 y cuánto indica B3? En esas condiciones. ¿Qué cuentas hago? ¿Qué ecuaciones escribo? ¿Qué hago para resolver? Yo mientras me voy tomando mi cafecito. Díganme ustedes. ¿Se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? ¿Qué onda? Los 3 voltímetros son iguales y de resistencia infinita. Si yo llamo, ¿lo ven todo? ¿Lo tienen? Sí, dale, Francisco, dale. No, ni idea, pero, o sea, No. creo que Sí, ese punto que está en el medio de los tres estaría como conectado a neutro. sí, seguro. Sí, seguro. Entonces B1 marcaría 220, B2 220 y B3 Exacto. 220. Exactamente. Este punto, a ver, vamos a cambiar de color. El punto O, pero le dije cambiar de color y me lo escribo igual con negro. A ver, vamos ahí. El punto O y el punto O' están al mismo nivel de tensión porque las 3 cargas son equilibradas, las de los voltímetros me importan, nada más, ¿eh? ¿Por qué no importan las cargas de afuera? ¿Por qué no importan las cargas de afuera? Yo digo, me importan las de los voltímetros nada más. ¿Por qué no las de afuera? Porque los voltímetros son impedancia infinita. Las otras cargas ni ven, si las cargas están desequilibradas o no están desequilibradas, los voltímetros, al ser infinitos de impedancia, al tener impedancia infinita, ¿sí? Generan su propio centro, generan su propio neutro. Y si generan su propio neutro, justamente la respuesta es que B1 es 220, B2 es 220. No vayan a poner ángulo, ¿eh? Cuando yo les digo la indicación de los voltímetros no tienen ángulo, no lo pueden medir, no lo reconocen. No es que si yo les pregunto los valores de la tensión sí es con ángulo. O sea, ¿qué tensión está midiendo el voltímetro B1? El voltímetro B1 está midiendo 220 con ángulo 0. El voltímetro B2 está midiendo 220 con ángulo 120. Y así sucesivamente. Eso sí, pero ¿qué indicación da? Solamente el módulo, sin lugar a dudas, ¿sí? No puede marcar otra cosa. ¿Qué pasaría si no tienen una resistencia infinita y tienen una resistencia de 2 megaohms? De 2 megaohms, la resistencia interna de los voltímetros. Si tienen eso, ¿qué pasaría? ¿En qué cambiaría? Estamos en un punto de regalo, ¿no? Calculo yo. ¿Cambiaría en algo? ¿Qué pasa si tuviera 2 ohms? Digamos, el voltímetro más choto del mundo. No hay nada peor que ese voltímetro. Un voltímetro de 2 ohms es horrible de resistencia interna porque se supone que los voltímetros tienen una resistencia enorme, elevadísima. Cuanto más elevada, mejor.
pero vamos a suponer que yo me compro lo peor de los voltímetros y mi voltímetro tiene 2 ohms. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Sería lo mismo porque está equilibrado? Sería lo mismo porque la carga está equilibrada. Exactamente. Y si la carga de afuera estuviera desequilibrada, ¿qué pasaría? ¿Te cambiaría en algo? Digo, a eso vamos. No, creo que no. No, no te cambiaría en nada, ¿sí? No te cambiaría absolutamente en nada porque generan su propia carga. Es como si vos tuvieras las dos cargas en paralelo. Por un lado, lo que hace la carga equilibrada es hacerse su propio centro estrella, digamos en cero, recontra cero, y no cambia ese cero, no cambiaría, y el hecho de que los voltímetros medirían siempre las tensiones las tensiones que tienen en el generador los brazos de la estrella. Y ahora, ¿qué pasa? Si ahora se me desequilibra al punto C, ahora sí cambiamos, porque ahora en el punto C, B3 es un cortocircuito, así que B3 sí que necesariamente se fue al demonio y deja B1 y B2 ideales. O sea, B1 y B2 volvieron a ser infinitos en el punto C. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cuánto valdría o qué indicación tendría B3? ¿Cuánto va a valer? Digamos, seguro. ¿Cuánto va a estar indicando B3? Se puso en cortocircuito. ¿Cuánto puede indicar la tensión? Cero, claro. Sin lugar a dudas. B3 va a indicar cero. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros? B3 va a indicar 0 volts. ¿Qué va a pasar con B1 y B2? Van a marcar la caída de tensión entre la resistencia y la inductancia, ¿no? Sí, lo que van a tener que hacer, porque digamos, ¿cuál va a ser el caso? El caso es que vamos a tener una tensión de desplazamiento de neutro. Ahora, estos son resistencias infinitas, lo vamos a ver desde otra forma. Esta R es infinita, ¿sí? Esta R también es infinita, esto se junta acá, y esta que está acá es un cortocircuito. Entonces, con la tensión de desplazamiento de neutro, ¿cuánto era la tensión de desplazamiento de neutro? BO o' era, digamos, I su, lo que sea, I sub R, ponele, ¿sí? La admitancia, ¿te acordás? ¿Se acuerdan de la fórmula? I sub R por 220 con ángulo cero, más I sub S, ups, ese último no lo necesito. Hizo ese por 220 con ángulo menos 120 y más I sub T por 220 con ángulo más 120. Todo dividido, voy a borrar esto de nuevo. Todo esto dividido, ¿qué? Dividido I sub R más I sub S más I sub T, que es la fórmula de desplazamiento de neutro, ¿sí? Ahora, I sub R, la que se puso en cortocircuito es I sub T, digamos, la tercera. I sub T es 1 sobre la resistencia que tiene el bobinado, y la resistencia que tiene el bobinado es 0. Entonces, esto me va a dar, acá me va a dar infinito, ¿sí? Acá me va a dar infinito, entonces la tensión de desplazamiento va a ser directamente los 220 con ángulo más 120, esto que tenía acá, porque todo lo demás no importa, ¿sí? Porque me queda infinito, dividido infinito, se simplifican, se pseudo simplifican y me quedan esos 220 con ángulo 120 de diferencia entre las dos. Entonces, de ahí puedo sacar cuánto va a medir, digamos, tengo que hacer las cuentas, no las voy a hacer ahora, pero corrijo B sub R prima a B sub R más B sub 0, 0 prima, y corrijo B sub, esto después chequenlo la fórmula, porque no me la acuerdo bien de memoria, B sub S igual a B sub S más B sub 0, 0 prima,
y ahí tengo la medida que va a tener definitivamente B sub R y B sub S, que es lo que van a medir B sub 1 y B sub 2. ¿Está? Ahí tengo definitivamente los valores de B sub 1 y B sub 2. O sea, esto es un ejercicio, disculpen, con un poco más de complejidad de cálculo, pero también es un ejercicio donde nosotros le damos la fórmula y todo eso. Si ustedes no se llegan a acordar la fórmula de B00', nos preguntan, no hay ningún tipo de problema, nosotros se las damos para que no se las tengan que acordar de memoria. Yo no quiero que se acuerden nada de memoria, ¿sí? Los conceptos sí los tienen que tener muy en claro, sobre todo para rendir tanto en el teórico como en el final. Estos conceptos son los más importantes. Pero fíjense que no hay prácticamente cuentas acá. No hay también, igual que en los ejercicios anteriores, hay muy poca cuenta, mucho pensamiento, mucha elaboración, ¿sí? Que es lo que le vamos a pedir que hagan en el teórico. En el examen final, por un lado, o en el examen que espero que puedan hacerlo, de promoción. En el examen para promocionar les vamos a pedir ejercicios de este tipo. No mucha cuenta, pero sí mucho pensamiento y mucho conocimiento de la cosa conceptual, con mucha profundidad conceptual. ¿Está? Van a tener que hacer ese esfuerzo. Así que bueno, hoy vamos a hacer hasta acá. Como dije, es la última clase de este año, así que espero que les vaya bien. Probablemente la semana que viene hagamos no ya clase teórica, sino que probablemente tomará el ingeniero Santini la clase del lunes para hacer un repasito de la práctica. Si no puede el ingeniero Santini, también capaz que lo puedo hacer yo, pero clases teóricas no hay más, ¿sí? Clases teóricas como teóricas en sí no hay más. En todo caso, esta clase del lunes que viene, a lo sumo será una clase de repaso, traerán ustedes sus consultas, preguntas y demás, como para poder ver algún resultado, algo de eso, algún procedimiento que a ustedes les interese. Y por mi parte, ya terminamos con todos los contenidos de electrotecnia que teníamos que ver para el programa que tenemos que ver. Así que, chicos, les agradezco mucho la paciencia. Los voy a estar esperando y nos vamos a estar encontrando en el parcial para promocionar o en el examen final, en el que les toque. Ahí estaremos y espero que les vaya muy bien en todos los exámenes, ¿sí? Espero no resultarles jodido, espero que puedan aprender de la materia, que se lleven cosas aprendidas de electricidad, sin que nosotros tengamos que ponerle, digamos, una mala nota ni nada por el estilo. Muy lejos de mi voluntad está el ponerles una mala calificación, así que espero que les vaya excelentemente bien. Nos veremos entonces en el examen en algún momento en los próximos 10, 15 días. Si tienen consultas, preguntas, cosas para resolver lo que sea, por mail, todo lo que ustedes quieran. Y cuanto antes, siempre mejor, preferible, ¿sí? Si llegan a necesitar que les respondamos alguna consulta, alguna pregunta de esas, por mail y lo antes posible. El mail nosotros generalmente lo contestamos de un día para el otro. Sería raro. A veces, bueno, si agarran un fin de semana puede ser que no lo veamos, pero tratamos de ser rápidos y eficientes en ese aspecto. Así que bueno, ha sido un placer y espero